Ahora escucha la historia de su vida y de cómo la lírica cambió su movida. Sin comerlo ni beberlo llegó a ser el poeta famoso llamado Bécquer. Al sur en Sevilla escribía y vivía sin hacer mucho caso de lo que la gente decía. Por las mañanas no hacía demasiado, pero por las noches escribía cada rato. Cierto día, pensando, le vino a la mente un verso para mí que es sorprendente. No importa si el cielo estalla de repente, esta noche estamos vivos y con eso es suficiente. A los 12 años le vino la inspiración y desde entonces esa fue su profesión. Poeta dramaturgo del romanticismo, sin duda estaba lleno de virtuosismo. 22 de diciembre, fecha importante, Bécquer se despide de manera chocante. Moría el poeta y la cosa cambiaba, la gente de luto el príncipe nos dejaba.